todos, a todas, buenos días. Un saludo muy especial a la directora del Instituto Nacional de la Inclusión Social Adolescente, INISA, la psicóloga Gabriela Cúbico, y a los demás representantes del directorio de INISA, también a los representantes del Sistema de Naciones Unidas, porque esta es una iniciativa a dos, y a los amigos y amigas que nos acompañan, siempre preocupados, ¿no? por mejorar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley. Bueno, para mí como coordinadora residente de Naciones Unidas realmente es un honor firmar este memorándum de entendimiento, porque lo que va a hacer es fortalecer la cooperación y también a su vez esperamos fortalezca el sistema penal juvenil uruguayo. Hace ya casi un año firmamos un primer acuerdo, que era un acuerdo mucho más limitado, pero afirmábamos entonces que la ONU tiene un enorme compromiso en apoyar al gobierno uruguayo para avanzar en lo que podríamos denominar un nuevo modelo de atención a los adolescentes, las y los uruguayos jóvenes que hayan caído en situaciones de conflicto con la ley. Y nuestro compromiso sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo siguiente, que es conseguir reducir el número de jóvenes privados de libertad y solamente utilizar la privación de libertad cuando se hayan agotado todas las demás medidas preventivas, medidas comunitarias, medidas alternativas que existen y que se utilizan con éxito en otros lugares, ¿verdad? Siempre recordando que el número de adolescentes en privación de libertad en Uruguay es muy alto comparativamente. Para la ONU este compromiso es clave y lo que pretendemos es simplemente que se implemente, que se cumplen varios artículos, sobre todo los 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que esta privación de libertad tiene que ser algo de último recurso. Otro objetivo de este memorándum de entendimiento entre el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y INISA es fortalecer la variedad y calidad de estas medidas alternativas. Es decir, existen estas medidas alternativas en Uruguay, pero hay que fortalecerlas, tanto las públicas como las de las organizaciones de sociedad civil que llevan muchos años intentando construir conjuntamente con los jóvenes unas nuevas realidades. La Convención sobre los Derechos del Niño también establece que cuando haya privación de libertad, es decir, cuando los menores estén en situación de privación de libertad, se llevará a cabo de conformidad con la ley, se utilizará como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Y al tiempo se dice, y esto es muy importante porque hay que recordarlo y es algo a lo que se comprometió el Estado uruguayo, ningún niño, y añado ni niña, será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Solamente de esta manera, con una visión positiva, con una visión rehabilitadora, se va a poder promover la reintegración del adolescente para que este adolescente, que al fin y al cabo es el futuro del país, pueda asumir una función constructiva en la sociedad. Y también, y esto hay que recalcarlo, de esa manera también mejoramos la seguridad de todos los ciudadanos de Uruguay. Finalmente, pero no menor, por supuesto, lo que buscamos es mejorar las actuales condiciones en los centros de reclusión, en particular referido a las condiciones en las que viven los jóvenes, a la calidad técnica de los programas educativos, de los programas asistenciales y siempre dentro de esa perspectiva de derechos humanos, de prevención de la violencia, no de promoción de la violencia, y la reintegración social plena. Hay varios tratados internacionales firmados por Uruguay que mencionan el derecho de las personas a la educación a lo largo de toda su vida y en las diversas situaciones en las que se encuentren los ciudadanos. Y especialmente en estos casos en los que los jóvenes han crecido en situaciones desfavorables, la educación es fundamental y de hecho puede cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Este acuerdo lo que queremos es que dé un marco común a todo lo que hace el Sistema de Naciones Unidas desde sus diversas perspectivas, ¿no?
lo que puede hacer UNICEF, que está aquí el colega, lo que puede hacer el PNUD, lo que puede hacer OPS, lo que puede hacer UNESCO, siempre desde sus perspectivas, ¿no?, para fortalecer ese sistema uruguayo y siempre siguiendo, digamos, las peticiones que nos hacen directamente desde la institución, en este caso la nueva INISA. Esto va a permitir que entre el 2016 y el 2020, que es nuestro actual mandato con respecto a prioridades del gobierno, establezcamos unas líneas concretas de acción y se pueden ir sumando otras instituciones que se requieran, siempre que estemos de acuerdo, para aportar a lo largo de estos años a una mejora. En concreto, este acuerdo va a permitir a las agencias de Naciones Unidas colaborar en temas, por ejemplo, de capacitación de personal, la formación de aquellos adultos que están en contacto diario con los chicos, también mejoras en la gestión de la nueva institución, por ejemplo, su sistema de información, qué información maneja, cómo usa esa información sistematizada para mejorar la situación de los jóvenes y su rehabilitación. También a un nuevo diseño institucional, porque INISA está mirando muchas buenas prácticas y trabajando en qué funcionaría mejor en Uruguay. También aportar lo que podamos aportar técnicamente en obras de infraestructura para nuevos establecimientos, porque no sé cuántos de ustedes hayan visitado los centros, pero en general son edificios muy viejos, bastante insalubres, y es evidente que hay que mirarlo con nuevos ojos, ¿no? Y también, bueno, pues siguiendo un poco unas prácticas internacionales que ya son probadas como válidas. También queremos, si es posible, facilitar diálogos. Sabemos que muchas veces hay instituciones diversas que trabajan en sus terrenos y lo difícil a veces es que trabajen juntos. Entonces, si podemos facilitar esos diálogos institucionales, mejor que mejor. Y luego, bueno, prestar todo el apoyo posible para que cuando esos jóvenes, esos gurises salgan, tengan un futuro, tengan un sistema que les reciba, y que haya un enfoque científico, que haya un enfoque educativo y de comunicación que permita que no vuelvan a caer en las mismas situaciones desfavorables que les llevaron a esos centros. Yo creo que hay mucho por trabajar. Yo creo que está claro que en Uruguay ha habido ya denuncias serias por parte del relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez. Ya en el 2012 dijo que el uso excepcional, que la privación de libertad debía de ser más excepcional de lo que era, que había que fortalecer todas las medidas alternativas y que además había que adecuar los centros existentes al sistema, a los estándares internacionales con respecto a los derechos humanos. Y también recuerden que Uruguay está, digamos, rindiendo cuentas ante el examen periódico universal de los países en Ginebra y que participó en el 2014 y como vieron también el Comité de los Derechos del Niño, que exhortó a continuar desarrollando este sistema de justicia juvenil y que hubiera profesionales realmente debidamente formados para la atención de adolescentes. Y digo que tenemos mucho que trabajar, creo que lo digo con conocimiento propio, también con el conocimiento de los colegas y por supuesto los colegas de INISA que están viéndolo todos los días. Visitamos con cierta regularidad los centros y vemos las condiciones, digamos, nada positivas en las que durante demasiado tiempo han vivido estos jóvenes. Creemos que es es posible, es absolutamente posible un futuro mejor para estos jóvenes y además va a redundar en beneficio de toda la sociedad. Y pensamos además que porque son jóvenes, el trabajo con ellos no tiene límites. Es decir, todo lo que se puede hacer y más va a redundar en beneficio de la sociedad. Realmente nos alegra contar con una directora tan enérgica, ¿no?, tan comprometida y con un directorio que apoya a esta directora de una manera sólida y cada vez, digamos, más fuerte, pero es fundamental contar con una institución integralmente comprometida y creo que esa es una labor importantísima.
que la institución se vea como una y que tenga las mismas metas comunes. Entonces, bueno, este acuerdo abre esas puertas para que trabajemos juntos en un tema que pensamos que es fundamental. Un país se juzga por cómo trata a las personas más vulnerables. No puede haber persona con mayor vulnerabilidad que un menor que ha crecido en circunstancias difíciles, que le ha llevado a delinquir y que ahora está en manos del Estado. O sea, ese Estado tiene en sus manos el futuro de una persona. Entonces, es un honor para nosotros realmente acompañar estos esfuerzos. Somos muy conscientes de esos esfuerzos, de esos momentos de idas y venidas y de un paso para adelante y dos para atrás, pero esto sigue y va a seguir fortalecido y aquí vamos a estar nosotros para apoyarles. Bueno, muy bien, señora coordinadora residente de la Oficina de las Naciones Unidas, estimada Denise, señor representante de UNICEF, estimado Paolo, de las agencias, compañeros del directorio de INISA, autoridades presentes, invitados, amigos, buenos días para todos y gracias por acompañarnos en la firma de este memorándum de entendimiento que hoy actualizamos, como dijo Denise, lo actualizamos como INISA. Como introducción, me gustaría presentar las cifras del sistema. El INISA aloja a la fecha 447 adolescentes privados de libertad, de los cuales 17 son mujeres. El servicio de medidas alternativas atiende en Montevideo 87 adolescentes y en el total del país 280. Respecto a los centros del interior, aún a cargo del INAU, alojan La Valleja 9 y Soriano 4. Decíamos entonces que el total que tenemos en privación de libertad son 447, más los del interior, y 280 de las medidas alternativas. Esta desbalanza entre privación y no privación de libertad es uno de los mayores retos que compartimos con el Poder Judicial y en el que sin duda hay un consenso a nivel general, político y social, dado que priman mecanismos de racionalización e intelectualización inherentes a rangos de la educación y cultura que se ponen en juego a la hora de los debates. A pesar de ello, el empantanamiento respecto a dicha desbalanza está a la vista desde hace varias décadas y no se destraba. En la reflexión de por qué nos pasa esto, podemos intentar enfocar los aspectos socioculturales del Uruguay latinoamericanista y de su condición de formar parte de una de las regiones más violentas del globo, que sin duda inciden en el arraigo y preponderancia que ha tomado en nuestra sociedad el tema de la seguridad pública. Y este dato no es menor, pues en el inconsciente colectivo toca un sentimiento que está en la matriz del psiquismo de la raza humana, el miedo. El miedo desencadena emociones perturbadoras que se entroncan con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y esa lucha de fuerzas es un componente de la parálisis que vivimos. El miedo paraliza, inhibe la acción e inhibe los cambios. Y cuando el miedo tiene su representación, como pasa hoy en la temática de la inseguridad pública, que no es otra cosa que el desconfiar del otro convivente social, autor del conflicto, responsable de daños que afectan a todo el colectivo, depositario del cúmulo de estigmas que generan rechazo, tales como la condición de pobreza, la marginación, la inadaptación, la asignación de estado de peligrosidad a barrios, a determinados habitantes, portadores de cara, vestimenta, modismos, entre otros. Entonces se levantan las defensas, los muros y las murallas que en la antigüedad rodeaban las ciudades y decimos, no pasará. El desafío entonces es romper los cercos, tirar las murallas, abrir, integrar, incluir. Y en eso estamos.
Eso nos proponemos no solo con un nuevo nombre para la institución a cargo de la administración de las medidas privativas y no privativas de libertad, sino también, y no nos cansaremos de repetirlo, porque abogamos y tenemos la certeza que cumpliendo con los principios rectores sobre la protección de los derechos humanos en toda su amplitud, el sistema se podrá transformar. Han transcurrido 14 meses y más allá de la difícil situación que mantiene el sistema en toda su extensión y en todos sus rubros, empiezan a haber contrastes que marcan algunos avances. Este momento, este acompañamiento del sistema de Naciones Unidas que hoy oficializamos, ha sido parte de los progresos, muchos de los cuales aún no lucen, pero que germinan y dan esperanzas. Es impensable a esta altura que las respuestas y soluciones a una realidad social de alta complejidad queden restringidas y reducidas a la capacidad de recursos de una sola institución, en tanto hubo un antes de la privación de libertad, hay un durante de la misma y habrá un después. Esta imagen nos lleva a pensar en la necesidad de trabajar en la detección temprana, individualizando factores de riesgo, y por tanto en la necesidad de una prevención primaria más robusta y eficaz que minimice el número de niños, niñas y adolescentes que en un tramo tan corto de su vida desembocan en las puertas del control social institucional. En el durante de dicha institucionalización debemos profundizar en los estudios que den luz sobre los efectos negativos de la prisionización en términos de deterioro y daño emocional, lo que implica entonces la revisión continua de los modelos de tratamiento y las prácticas. Debemos mantener activas las alertas con el fin de promover la sustitución de la medida privativa de libertad cuando ese deterioro contravenga el fin último de la pena, es decir, el progreso personal sostenido alcanzando las metas propuestas. En el periodo de tránsito institucional debemos tener presente el impacto sobre las víctimas secundarias del delito, la familia, los hermanos menores, el estigma social, la sobrecarga económica y emocional, de cuyas consecuencias poco se ha estudiado. Sin embargo, la casuística criminológica da cuenta de un continuo de generaciones que no han podido romper el ciclo y transitan la huella de la institucionalización. En el después del tránsito institucional, teniendo en cuenta que ningún sistema de reclusión alcanza para cubrir todas las vulnerabilidades de base, debiéramos contar con cercos de apoyo y acompañamiento intersectorial e interinstitucional por el tiempo que cada adolescente, portador de una personalidad única, con sus singularidades y sus particularidades, le requiera. Trabajamos en ello con el MINCOR. Es así que necesitamos caminar juntos para fortalecer las políticas transversales, públicas y públicas privadas, mejorar la articulación, generar alianzas, ser convocantes permanentes de otros actores nacionales e internacionales con los que intercambiar, debatir, promover diálogos e incluir a las familias y a las víctimas. Los espacios de interconsulta para toda la administración son esenciales y ello es parte de una impronta de gestión de puertas abiertas y transparencia que nos hemos propuesto. Por este motivo, la Comisión Asesora Intergubernamental, creada en noviembre del año pasado, más allá de los cambios bilaterales necesarios para las soluciones de urgencia y de mediano plazo, se ha priorizado la necesidad de promover y mejorar el funcionamiento de las medidas no privativas de libertad. El memorándum que hoy firmamos oficia de ayuda a memoria en cuanto a los compromisos asumidos por el país en materia de protección de los derechos humanos, resignifica las recomendaciones de los organismos de monitoreo, tales como el Comité de los Derechos del Niño, el Examen Periódico Universal, la Relatoría contra la Tortura de Naciones Unidas, y centra sus objetivos en las imperiosas mejoras que requiere tanto el sistema de medidas privativas de libertad como las no privativas. No caminamos en el mejor momento del país en materia económica y el INISA no escapa al recorte presupuestal, por lo que lo previsto parece ser que deberemos funcionar en la base de un mínimo crítico. La pobreza que encontramos seguirá cambiando en el sistema en muchos aspectos.
abordaremos esta complejidad suplementaria con creatividad y búsqueda de otros apoyos. Aún así, nos preguntamos cómo sintonizar con el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible bajo el lema Transformar nuestro mundo, el que citamos: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En el contexto de carencias que llevan a mantener una condición del sistema por debajo del estándar de dignidad en las condiciones de reclusión, nos preguntamos quién se responsabiliza de enviar niños, niñas y adolescentes a un sistema donde las condiciones de internación tendrán carencias de hábitat, salud, alimentación personal y un estado deficitario general. Manifestamos nuestro agradecimiento a las agencias de las Naciones Unidas por su colaboración con esta puerta de esperanza que abrimos e iniciamos en 2015 y que estuvo precedida de una valiosa colaboración con el proyecto Unión Europea, dejando instaladas capacidades que vamos a capitalizar. Sin duda que algunas de las metas de corto, mediano y largo plazo, como la capacitación del personal, el diseño de programas, la asistencia técnica especializada para el rediseño institucional en términos de gestión y operativa, y el intercambio de conocimientos con otros países, redundarán en mejoras sustantivas y de impacto en la misión de reinserción e inclusión social de los y las adolescentes. El seminario internacional proyectado para septiembre por UNICEF pondrá en foco a los adolescentes en conflicto con la ley penal ante la opinión pública, reafirmando que el cambio es posible, que hay vías de salida productivas, inclusivas, y que la rehabilitación está influenciada por las oportunidades que se brinden para reparar los daños. Denise, UNICEF, agencias, en nombre del directorio de INISA, expresar nuestro compromiso por llevar adelante cada uno de los lineamientos que define este documento con responsabilidad, perseverancia, tenacidad, rigor científico y la mayor apertura en el intercambio, análisis y debate que nos requiere. Muchas gracias. Vamos a concluir la actividad.